Buenos días, estudiantes del grado séptimo. Hoy vamos a tratar el siguiente tema, se llama población, muestra variable y el tipo de variable. En este caso, vamos a empezar entonces con una parte teórica para que al final podamos resolver algunos ejemplos y nos quede claro esta parte. ¿Qué es la población? Dice que es el conjunto de individuos u objetos sobre los cuales se desea estudiar una característica. Es decir, la población sería el dato mayor en el caso de que vaya a hacer una encuesta, una entrevista. Entonces debo seleccionar la mayor cantidad de personas para poder hacer el ejercicio o el estudio estadístico. Un ejemplo de población, me dice que en un colegio la población es el conjunto de estudiantes que están matriculados. Tiene que ser la población, porque persona que no esté matriculada, no esté dentro del colegio, no hace parte entonces de este grupo. Entonces la población, como vemos aquí, es el conjunto más grande. ¿Qué sería entonces la muestra? Pues si la población es el conjunto, la muestra es un subconjunto. Recordemos que su conjunto es una parte del más grande, que se llama en este caso el conjunto. Un subconjunto de la población que se escoge para obtener la información sobre la variable a estudiar. En ocasiones no necesitamos toda la cantidad de población para hacer un estudio estadístico o para resolver cualquier situación. En este caso, solo podemos seleccionar un puñado o una parte de esa población. Un ejemplo, vamos a verlo aquí, me dice que en un colegio la muestra de todos los estudiantes, pues podríamos seleccionar la cantidad de mujeres que están matriculadas dentro de ese colegio. Por eso sacaría solamente una parte y contaría solamente con cierta cantidad menos del total de los estudiantes que está allá para hacer la encuesta o para realizar cualquier tipo de estudio estadístico. Entonces recordemos, población, la cantidad más grande o la cantidad mayor de personas que puedo entrevistar o puedo realizar en una encuesta, y en este caso la muestra, pues una partecita de ese grupo que voy a seleccionar. Vamos con la variable. ¿Qué es la variable? Pues la variable es la característica que se estudia en cada elemento de la población o la muestra. Recordemos que esa variable puede utilizarse tanto en la población como en la muestra. ¿Qué es la variable? Pues lo que a veces le preguntamos cuando hacemos una encuesta, cuando hacemos una entrevista, cuando realizamos cualquier estudio estadístico. Un ejemplo de variable, pues uno de ellos, el color de los autos de una ciudad. ¿Cuál es la variable en este caso? En este caso, el color de los autos. Y otro ejemplo sería la cantidad de animales de un zoológico. ¿Cuál sería entonces en este caso la variable? Pues la cantidad de animales que están en ese zoológico. Estos tres datos nos muestran entonces lo principal para que podamos hacer los ejercicios y los ejemplos, y vamos a diferenciar cada uno de este tipo de elementos que se encuentran dentro de un estudio estadístico. Dice que las variables se pueden clasificar de dos maneras. Una de ellas es cuantitativas y la otra cualitativa. Recuerden que la palabra cuantitativa viene de cantidad, de valor, y cualitativa viene de cualidad, que ya las vamos enseguida a diferenciar para que notemos aquí una pequeña, podríamos decir, diferencia entre cada uno, valga la redundancia. ¿Qué es la variable cuantitativa? Dice que cuando la característica se puede medir numéricamente, ya lo está diciendo, tiene que ver con números. Un ejemplo de variable cuantitativa, o varios ejemplos de variable cuantitativa, sería el número de hermanos que tiene cierta familia en una casa, dependiendo si vamos a hacer una encuesta o una entrevista. Entonces, ¿cuál sería la variable? Pues el número de hermanos que habitan dentro de esa casa, o donde hagamos el trabajo de estudio estadístico. Otro ejemplo de variable cuantitativa sería la estatura de una persona. Otro ejemplo, la cantidad de zapatos vendidos en un almacén, o cualquier otro elemento, cualquier mercancía que se pueda vender allá. En este caso estamos hablando de cantidad. Otro ejemplo, el peso de varias personas. Por ejemplo, las personas que van a un gimnasio, el peso que tiene cada una de ellas al ingresar, y podemos
después de hacer una diferenciación con el peso al finalizar o al colocarse un régimen, en este caso de bajar de peso, pues la diferencia que hay entre los dos. Entonces miremos que esa variable cuantitativa siempre va a hablar de números, de cantidades. A su vez, esas variables cuantitativas yo las puedo dividir o también clasificar de dos maneras. Una serían las variables discretas y otra serían las variables continuas. Vamos a empezar hablando de la variable discreta. ¿Qué quiere decir la palabra discreta? Pues que, como estamos hablando de cantidades de números, puede tomar solo valores enteros. La palabra enteros es que no tenga decimal, fracciones, una parte, un cuarto, mitad, no. La palabra entero es un solo valor, 1, 0, 2, 3, entero, un solo valor. En este caso, vamos a ver un ejemplo muy claro. Me dice, número de hijos. ¿Qué significa esto? Que yo puedo mencionar 0, 1, 2, son valores enteros que nunca van a tener decimales. Yo nunca tengo un hermano y medio, 2 hermanos y medio, 3 hermanos, 5 hermanos, un cuarto, eso no existe. Cada vez que vamos a responder, en este caso de variables discretas, siempre hablamos de números enteros. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos de variables discretas, por ejemplo la cantidad de monedas en el banco. Un banco puede decir que tiene 5 millones de monedas, 7 millones de monedas, no puede decir que tiene 20 millones de monedas y la mitad, no existe. Miremos que esos son datos numéricos, pero son enteros. Nunca hay un decimal de por medio, nunca hay una parte o fracción, siempre son números enteros. Cantidad de asistentes a un cine. Yo digo que asistieron 50 personas, 20 personas, pero nunca digo que asistieron 20 y medio, 20 y un quinto, no existe. Número de personas que viven en una casa. El número de personas que viven en una casa puede ser 3 personas, 4 personas, 5, recordemos, siempre serán números enteros para que digamos que la variable en este caso es discreta. Y un último ejemplo, cantidad de estudiantes en un colegio. Pues tenemos cantidades enteras de estudiantes, 100 estudiantes, 600 estudiantes, 500 estudiantes. Nunca tenemos ni una parte, ni la mitad, ni un cuarto, eso no existe. Esto es lo que llamamos entonces las variables discretas. Bueno, vamos entonces a continuar con lo que corresponde a la variable continua. Recordemos que sería todo lo contrario a la variable discreta. Es cuando puede tomar cualquier valor, un decimal, una fracción, un número mixto, y algunos ejemplos de ellos serían la estatura de una persona. Recuerde que una persona puede decir, mido 1,75 centímetros, o sea, 1 metro con 75, mido 1 metro con 50 centímetros. Estamos empleando valores decimales. La hora, que a veces tiene un reloj, entonces uno dice son las 3:30, las 5:15, faltan un cuarto para las 3 de la tarde. Entonces aquí empleamos fracciones o decimales, por lo tanto los valores que encontramos aquí pueden ser cualquiera. Otro ejemplo, la temperatura corporal. Alguien puede tener 35,3 grados de temperatura, 40,5 grados de temperatura. Entonces mire que aquí toma cualquier valor y no es entero. El precio del dólar amaneció a 2.340,7 centavos, 5.928,8 centavos. Entonces, todo eso que implica tener valores diferentes a los enteros es lo que llamamos una variable continua. Otro ejemplo, el volumen de un objeto cualquiera. El volumen de un objeto puede ser 3,27 metros cúbicos, 5,32 centímetros cúbicos. La velocidad de un automóvil se puede desplazar a 80,3 kilómetros por hora, 90,4 kilómetros por hora, etcétera, etcétera. Eso significa que al tomar cualquier número decimal o cualquier valor diferente al entero, se dice que es una variable continua. Y el último tipo de variable que podemos encontrar son las variables cualitativas. Dice que cuando
no se puede medir numéricamente, es decir, aquí no voy a encontrar que al hacer una pregunta o al hacer una encuesta me vayan a dar cualquier tipo de valor, cualquier número. Dicen porque corresponde a una característica, en este caso una preferencia, un gusto, una cualidad. Ejemplos de este tipo de variables, entonces, es el color del cabello. Yo le digo a alguien qué color tiene el cabello y no me va a decir 1, 2, 3, no me va a contestar numéricamente. Me va a dar, en este caso, una característica, por ejemplo, amarillo, rojo, rojizo, azul, cualquier tinte de cabello que en ese momento lleve la persona. El deporte preferido, cuando yo pregunto el deporte preferido, nadie me va a dar una respuesta en número, siempre me va a decir una frase, una palabra. Entonces, fútbol, natación, voleibol, todo aquello que lleve inmerso la palabra, cualquier tipo de palabra, cualquier frase, significa cualitativo. Otro ejemplo, el sexo de una persona, siempre va a decir femenino, masculino u otros que también pueden existir en este mundo. Profesión de las personas, entonces recuerden, puede ser médico, ingeniero, arquitecto, cualquier cosa diferente a algo numérico. ¿Qué religión profesa? Entonces, católica, cristiana. Comida favorita, cualquier tipo de comida, la respuesta sería una palabra. Entonces, todo lo que no lleve números significa cualitativo. Y un último ejemplo, estado civil, casado, soltero, viudo. Entonces miremos que es fácil diferenciar cuando una variable es cuantitativa y cuando es cualitativa. Vamos a empezar estos ejercicios. Vamos a hacer 3 ejercicios donde complementen lo que ya vimos en la parte teórica a la parte práctica. Dice los ejercicios lo siguiente: determine cada enunciado, que vamos a colocar acá en cada ejercicio, en cada punto, la población, la muestra, la variable y el tipo de variable. Y adicional a eso nos dice que si la variable es cuantitativa, también debemos decir si es discreta o, en este caso, si es continua. Entonces vamos con nuestro primer ejemplo, nuestro primer ejercicio. Dicen: se quiere a través de una encuesta averiguar el número de hijos que tienen los habitantes de apartado. Para lograrlo, se eligen, para hacer esta encuesta, pues el barrio obrero. Vamos a ver cuáles serían entonces los elementos que tiene el estudio estadístico. ¿Cuál sería la población? Como vamos a hacerlo en el municipio de apartado, recordemos que la población es lo macro, la cantidad mayor, entonces la población serían los habitantes, en este caso, del municipio de apartado. Yo lo puedo colocar de esta manera, abreviado: habitantes de apartado del municipio de apartado. ¿Cuál sería la muestra? Pues como vamos a tomar solamente una partecita, en su conjunto lo más pequeño, dice que vamos a tomar la muestra en el barrio obrero. Entonces la muestra serían habitantes, en este caso, del barrio obrero. Voy a abreviarlo entonces con la letra B para decir que es barrio. ¿Cuál sería la variable? Aquí estamos preguntando, tenemos aquí el número de hijos. Entonces la variable tiene que ver con el número de hijos que tienen los habitantes de apartado. ¿Qué tipo de variable? Pues como estamos hablando de números, de cantidad, de valores, ese tipo de variable sería cuantitativa. Me dicen que si la variable es cuantitativa, también la debo discriminar en discreta o continua. Recordemos que si estamos hablando del número de hijos, hablamos de valores enteros, y todo lo que signifique valores enteros, vemos aquí, a diferencia de la continua, entonces en este caso la variable es también discreta. Discreta significa que yo solamente puedo dar valores enteros. Entonces voy a colocar tipo de variable cuantitativa discreta. Esto sería la respuesta que yo puedo dar al encontrar un tipo de
enunciado o de ejercicio como estos para responder los elementos que tiene el estudio estadístico. Vamos con un ejercicio número 2. El ejercicio número 2 me dice, se desea analizar el peso de los bebés que nacen en un hospital al sur de Bogotá. Bueno, entonces vamos a darle solución al ejercicio número 2. Vamos a ver muy bien. Me dice la población. Resulta que este ejercicio se va a hacer en la ciudad de Bogotá. Y de la ciudad de Bogotá pues van a tomar un hospital del sur para poder sacar los datos que necesitan para el análisis del peso de sus bebés. Entonces la población, recordemos que es lo macro, lo más grande, en este caso sería la ciudad de Bogotá. ¿Por qué la ciudad de Bogotá? Porque es el sitio pues, donde están haciendo el análisis del peso de los niños. ¿Cuál sería en este caso la muestra? Como es una parte de la ciudad de Bogotá, un barrio, un sector, que diríamos el sur, en este caso, de la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es la variable? La variable es de qué están hablando o qué están diciendo en la encuesta o el análisis que van a resolver. En este caso, el peso. ¿Pero el peso de quién? El peso de los bebés. Esa sería entonces la variable que vamos a utilizar para resolver nuestro estudio estadístico. ¿Qué tipo de variable? Como estamos hablando de peso, estamos hablando de algo numérico, algo de cantidad, de valor. Recordemos que cuando eso representa valores o números, estamos hablando de algún tipo de variable cuantitativo. Como es cuantitativo, recuerden, lo vamos a discriminar en si es discreta o continua. Como el peso de alguien, inclusive los bebés, se da en decimales, porque puede ser que el bebé pesó 1 kilo con 83 gramos, por dar un ejemplo. Entonces estoy hablando de cantidades que llevan decimales. Cuando llevan decimales, recordemos que se llaman variables de tipo continuo. Entonces yo puedo decir que el tipo de variable es cuantitativo y continuo o continuo. Esto quiere decir que la información contenida en este ejercicio pues la tenemos separada según el estudio estadístico en este tipo de datos, población, muestra variable y tipo de variable. Vamos con el ejercicio número 3. Este ejercicio número 3 sería el último ejercicio que vamos a utilizar para las aplicaciones que se dan con la población, la muestra y la variable. El ejercicio 3 dice: se quiere conocer el color preferido de los estudiantes de un colegio, color preferido. Y para saber ese resultado, para conocer el resultado, pues se van a elegir los niños de la primaria. Vamos a mirar dentro de los datos que están aquí cuál es la población, la muestra, la variable y el tipo de variable. Si leemos claramente, vamos a notar que el sitio macro o más grande donde se va a hacer el estudio estadístico corresponde al colegio. Entonces, ¿cuál sería la población? Los estudiantes de todo el colegio. Entonces sería aquí estudiantes del colegio. ¿Qué colegio? Cualquier colegio, un colegio de X, cualquiera de los colegios de apartado O de Colombia. ¿Cuál sería la muestra? Para no preguntarle a todos los estudiantes, pues aquí dice que escogimos o que escogieron la primaria, en este caso el nivel primaria, sería la muestra. Entonces, estudiantes, ¿cuál sería la muestra? Estudiantes de primaria. Para no coger el conjunto en general. ¿Cuál es la variable? Recordemos que cuando estamos hablando de elementos que no son numéricos, estamos hablando siempre de variables cualitativas, pero en este caso, ¿de qué están hablando? En este caso, el color preferido. La variable en este momento sería el color preferido de los estudiantes. Entonces, color favorito
o preferido. Cualquiera de los sinónimos que indique que es el gusto, preferencia, lo vamos a escribir ahí. ¿Cuál sería entonces el tipo de variable? Ya lo dijimos ahora. Si al contestar la encuesta no hablo de números, sino de una palabra o de una frase, estamos hablando de tipos de variables cualitativas, donde mencionamos que nos gusta. Puede que los colores pueden ser amarillo, azul, rojo, cualquier combinación. Entonces, el tipo de variable en este caso, como no es numérico, sería cualitativo o cualitativa, que sería la representación que nos dan en este ejercicio números.